Ya. Ok, solamente para cerrar, lo declarado la semana, o sea, la clase anterior, veíamos entonces el contrato didáctico como un elemento importante y que relaciona, ¿cierto?, el rol, o que declara implícita y explícitamente el rol del profesor y del estudiante, ¿ya? Entonces, ¿por qué surge este contrato? ¿Sí? Es por la necesidad, ¿cierto?, de poder llevar a buen puerto lo que declaró Guy Brousseau, que era que el estudiante, ¿cierto?, en este rol pudiera lograr el aprendizaje. Y para que él logre el aprendizaje, él necesita involucrarse, ¿ya? Él debe conocer que cuando él esté en modo de situación didáctica, él va a trabajar como una comunidad científica. Ese va a ser como el formato. Y el docente va de alguna manera va a relegarse un poco en su rol que habitualmente tiene y va a dejar que el alumno descubra el conocimiento, ¿ya? Dentro de este contrato también nosotros observamos que existe una acción que puede hacer el profesor al momento de que es interrogado por el estudiante. Puede ser que el estudiante necesite, ¿sí?, se vea impedido de avanzar y él le solicita al profesor una ayuda, ¿ya? Entonces, la única posibilidad que el profesor tiene para gestionar esta situación es la devolución, ¿ya? Entonces, es una acción que realiza el profesor en la cual él no puede dar luces, ¿cierto? No lo puede ayudar al estudiante, simplemente puede abrir la pregunta de tal manera que tal vez, si están en una de las fases, por ejemplo, la fase de formulación, sean tal vez la comunidad, que son los otros compañeros, que puedan de alguna manera intervenir, ¿ya? O el profesor hace la devolución para que el alumno insista y se vuelva él mismo a interrogar para que él descubra esa respuesta a esa pregunta que está haciendo, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, en esta fase que nosotros ya habíamos declarado, hay una fase como de cierre, llamémoslo, en donde está en la fase didáctica, ya no son solamente ya no estoy mirando solo los estudiantes trabajando, ¿cierto?, en las diferentes fases, que esa sería la fase adidáctica. Llega un momento en cuando ya es logrado el conocimiento, viene la fase de institucionalización, ¿ya? Y ahí es el rol del profesor, que tiene que tener, reunir las elaboraciones que hicieron sus estudiantes, por eso él estuvo muy pendiente en la fase didáctica, y él hace declara, ¿ya? Es como el cierre, donde él declara el conocimiento aprendido, pero lo declara en sintonía con los términos que utilizaron sus estudiantes al momento de lograr el aprendizaje. Bien, cuando miramos la situación didáctica, y eso lo hizo Guy Brousseau porque él es un investigador, y lo que él hizo es hacer estas pruebas, crear situaciones didácticas, visualizar cómo era el trabajo que se iba desarrollando, si se lograba. Bueno, él fue perfeccionando las situaciones y las que de alguna manera nosotros podemos encontrar funcionan, ¿ya? Tenemos algunos efectos que van en contra de esta regla, en contra de este contrato que se tomó, implícita o explícitamente, el contrato didáctico, ¿ya? Y declarábamos, ¿cierto?, que existen los efectos que él llamó, déjenme mirar si es que no me ha pasado. ¿Ya? Hay otros más, por supuesto, ¿ya? Pero estos son algunos, que de alguna manera él reconoce que que son provocados por el docente.
a veces le llaman fenómenos también, fenómenos didácticos, ¿ya? O efectos. La idea es que se dan, ¿ya? El Guipruso se da cuenta en esta investigación que el profesor, para tratar de que la actividad funcione, finalmente, o lleguen, o puedan los alumnos llegar, él de alguna manera transgrede este contrato didáctico. Y podemos decir que se dan. No los puedo catalogar de ninguna manera, están presentes, ¿sí? Lo importante es que el profesor esté consciente de que existen estos fenómenos, ¿ya? Y que trate de evitarlos, ¿sí? Si el profesor no sabe que existen, bueno, estaría pecando por no conocerlos o por no saber que hay que evitarlos. Pero si el profesor los conoce y los hace, entonces yo creo que son más graves, ¿ya? Muchachos, los que están presentes, ¿ustedes recuerdan estos fenómenos o estos efectos del contrato didáctico? Sí, varios. Ay, perfecto, Matías, qué bueno. ¿Y tú podrías tratar de o querer contarnos algunos de ellos? ¿Cómo tú los reconoces o cómo los distingues? Ya, el efecto topase ¿Ya? se refiere a cuando, debido a reiteradas errores de un estudiante, el docente le trata de facilitar la respuesta. No se la dice directamente, pero le da una pista demasiado obvia, haciendo que el estudiante no desarrolle el conocimiento por sí mismo. ¿Está bien? Sí, perfecto, muy bien. Eso. El efecto Jourdain se refiere a cuando un estudiante se equivoca en una respuesta, pero el docente, con la finalidad de que el estudiante no se sienta mal por ello, le dice que su respuesta está bien, pero en un contexto distinto al que se está trabajando. El deslizamiento metacognitivo, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo el ejemplo de los diagramas de Venn. Ah, sí, sí, es el típico, sí. El abuso de la analogía se refería a que si el docente ocupaba mucha analogía, los estudiantes se van a acordar o se van a... Sí, se van a acordar más que nada de la analogía más que del contenido del que se hacía esa analogía. Entonces no están viendo no desarrollan el conocimiento que se esperaba, sino que lo relacionan con otro hecho. Y el envejecimiento se refiere a que las situaciones didácticas una palabra, no se deberían como repetir de igual manera en dos grupos distintos de estudiantes, ya que ya Ese era el hecho de que, ¿cómo lo explico? Los profesores en cierta parte pueden llegar a acostumbrarse a que un método es el mejor método para poder enseñar, pero es falso. ¿Por qué? Porque era el mejor método para poder enseñarlo con un grupo especializado de gente. Por ejemplo, la misma forma en la que uno puede enseñar matemática en, no sé, en, en un colegio privado o en algún colegio donde uno pueda hacer su práctica. No es lo mismo, por ejemplo, si es que te tocara, no es lo mismo si es que tuvieras que hablar de un profesor que tiene que hacer clases diferenciales. Entonces, depende del contexto y también depende del tiempo. Y el envejecimiento es cuando ocupa uno siempre, no va renovando sus técnicas de enseñanza o métodos de enseñanza. Sí, perfecto. Gracias a Matías y a Eric. Sí, lo dijeron muy bien, ¿sí? Justamente pensando en este último efecto,
uno lo nota, o sea, pensemos que igual los profesores no tienen, estoy mirando a los colegas, conocimientos didácticos, muchos de ellos, y claro, ellos están muy cómodos haciendo la misma clase y pensando que los alumnos están logrando los aprendizajes, y evidentemente nosotros hoy día con los conocimientos que tenemos, claro que tenemos que preparar nuestras clases, ¿sí? Y prepararlas pensando en el tipo de estudiante que tenemos. Y si yo y pensándolo así, y más aún, si pasa el tiempo y pasan los años y sigo usando el mismo material, evidentemente está completamente descontextualizado en cuanto a los temas, en cuanto al tipo de estudiantes que tengo, las nuevas generaciones. Por lo tanto, no puedo pensar que esa actividad que tal vez me funcionó en un momento va a seguir haciendo. ¿Ya? Ejemplos. Algo mencionó, por ejemplo, Matías, sobre el desplazamiento metacognitivo, creo que dijo, que era el de diagramas de Venn, Euler. ¿Me pueden dar un ejemplo de efecto Topaz, así como recrearlo? ¿Ustedes tienen un ejemplo? ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre Topaz? ¿No? No me acuerdo si era un libro o una obra. Era una película francesa, creo que en 1950, y habla justamente sobre un profesor, ¿ya? Que es el profesor Topaz, ¿sí? Y el profesor profesor de francés, haciendo dictado de francés, entonces le decía estaba haciendo un dictado y veía que el alumno se equivocaba porque él estaba tratando de decir ovejas en francés, que se dice mouton. Entonces el alumno le decía mouton y le remarcaba la letra, la S. Entonces el alumno, cuando finalmente solo hizo, finalmente porque el profesor lo guió hasta que colocó la S, ¿cierto? Entonces le dice muy bien, muy bien. Entonces lo que pasa ahí es que finalmente el alumno no logró llegar a resolver o a escribir correctamente la palabra solo. O sea, lo guió el profesor y finalmente el profesor le dice bien y lo felicita más encima. Entonces, ese es el efecto Topaz. ¿Ya? De ahí, obviamente, Guy Brousseau toma este nombre, ¿ya? De esta película. ¿Ya? El efecto Jordan, ejemplos del efecto Jordan, es el ejemplo que aparece en el libro de Brousseau, habla sobre grupos de Klein. Entonces, el grupo de Klein es un grupo que está formado por 4 elementos y cumplen ciertas propiedades. Álgebra, ¿ustedes han trabajado, han hecho álgebra ya o no? No, no. Ya, no necesariamente. Entonces, los grupos, ¿sí? Este es un grupo cíclico en particular, pero claro, yo tal vez la actividad que le están haciendo mis estudiantes, ellos no tienen por qué saber grupos de Klein ni nada de eso. Lo que pasa es que el profesor reconoce tal vez algunas particularidades y el cumplimiento de ciertas propiedades de lo que están haciendo sus estudiantes, pero sus estudiantes están lejos de comprender de esa materia, ese contenido. ¿Ya? Entonces, el efecto Jordan es como que el profesor reconoce un cierto conocimiento, aquí estamos, Jordan, ¿cierto? El profesor reconoce un conocimiento, o él lo reconoce porque lo conoce, pero evidentemente los estudiantes no, ni siquiera lo ven, ¿ya? Claro, ese es un ejemplo, pero si estamos pensando en una situación didáctica que no está llegando a puerto, entonces si uno piensa en este efecto,
claro, para no sentir que la actividad fracasó, el profesor puede de alguna manera tomar algunos elementos que él sí reconoce y declararlo, decir, oh, perfecto, ustedes lograron, no sé, encontraron la conmutatividad, pero los alumnos finalmente no, 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 no era esa tampoco la intención de la actividad tampoco, ¿ya? Bien, y el desplazamiento metacognitivo, como bien lo dijo el compañero, tenemos esta idea de terminar trabajando con otro contenido. Hice un desplazamiento, me fui de teoría de conjuntos, terminé trabajando con diagramas del Venn y me quedé ahí analizando ese tipo de representaciones, pero no me devolví, no fui capaz de transitar en el sentido contrario para mirar qué pasaba realmente en teoría de situaciones con esos objetos, no utilizando los diagramas de Venn. Y ejemplos para abuso de la analogía. Bueno, aquí ustedes tienen que reconocer que hay un sinnúmero de abusos de analogía que generalmente se declaran en los colegios para que los alumnos aprendan. Y eso, por ejemplo, ¿ustedes reconocen abusos de analogía? Ah, no, perdón. Ah, ya. Eh, acá, sí. No. En matemáticas se da mucho, ¿de acuerdo? Uno usa mucha analogía, ¿ya? Pero el tema es, como lo decía hace un rato y en el caso anterior creo que también, es la capacidad que tengamos nosotros de, bueno, de volver al problema original y comprenderlos desde acá, ¿sí? Pero si finalmente tomo la analogía y me quedo con ella y cada vez que requiera, voy a la analogía más que al contenido, evidentemente ahí se genera un problema. ¿Ya? Eso. Y para terminar, ¿cierto? Los sinnúmeros de guías y actividades, ¿cierto? Que alguien toma y los aplica a sus cursos sin hacer la adaptación, la adecuación, tomar en consideración los contextos, las necesidades de los estudiantes. Entonces, claramente van a ir caducando las actividades que nosotros planteemos, o las tenemos que renovar, las tenemos que volver a revisar, refrescar, para que tengan esos elementos que requiere que la actividad de alguna manera promueva, provoque al estudiante, se comprometa. Eso. Ok. No sé si alguien quiere agregar algo de ustedes. Ya, solamente estábamos revisando esta parte final de la diapositiva de teoría de situaciones. Eso es lo que comenté al principio de la clase, que era como para cerrar, ¿ya? Lo que habíamos comenzado en la clase anterior. Profe, Diga. después usted la podría subir a la clase de didáctica. Sí, perfecto, a las dos cursos, ¿ya? No hay problema, Rocío. Gracias. Ok.
¿Cómo están todos? Todos los escuchas. Tenemos ahora que trabajar sobre lo que se llama la transposición didáctica, ¿ya? Se supone que nosotros tenemos declarado en el cronograma que cada semana nosotros vamos a ir trabajando una teoría. Entonces, la semana que nos toca hoy día, la que tenemos esta semana, nos toca ver transposición didáctica, ¿ya? Habíamos hablado un poquito sobre lo que fue la reforma de la matemática moderna, ¿ya? Y parto desde este punto porque, bueno, a partir del fracaso de esta reforma, se gestaron las diferentes didácticas, o sea, surgen en diferentes lugares del mundo, empiezan a preguntarse y a trabajar sobre qué está pasando con el aprendizaje de la matemática y cómo se puede lograr, ¿ya? Entonces, en Francia en particular, que son las teorías que estamos trabajando inicialmente, surgen investigadores, y en este caso, Yves Chevalard, un matemático, profesor de matemáticas francés, investigador, ¿cierto? Elabora esta teoría, ¿ya? Ahora, tenemos que reconocer por qué fracasó la reforma de la matemática moderna, y fue justamente porque en esta en esta época, ¿cierto? Se trató de tomar el contenido tal como lo conoce la comunidad científica, y fue llevado a las aulas, ¿sí? Fue divulgado. Se esperaba que los estudiantes aprendieran la matemática de esa forma, ¿ya? Y esto evidentemente provocó resultados adversos, porque al pasar el tiempo se empezaron a dar cuenta que en general las personas ya no querían estudiar matemáticas, no le veían sentido, ¿ya? O les era muy dificultoso aprenderlo. Por lo tanto, hasta ahí nomás llegó esta reforma, y después vino la contrarreforma, ¿ya? Entonces, pensando en este suceso y por qué fue provocado, Yves Chevalard, ¿sí? Aquí lo tenemos, como les decía, el profesor de matemática, didacta de las líneas didácticas de la matemática, ¿sí? Propone lo que es la transposición didáctica, ¿sí? ¿Y qué es eso? Entonces, la transposición es un conjunto de transformaciones que sufre el saber con el fin de ser enseñado. Ahora, esta palabra, así tal cual, transposición didáctica, reconocemos que Chevalard la toma o la elabora inicialmente Michel Verret en 1975, que es un sociólogo, psicólogo francés, que en su tesis doctoral, él declara, abre comillas, ¿cierto?, que toda práctica de enseñanza de un objeto presupone, en efecto, la transformación previa de su objeto en un objeto de enseñanza. ¿De acuerdo? Esto, de alguna manera, es la esencia de lo que significa la transposición didáctica, ¿ya? Y esta expresión la toma Yves Chevalard al momento de empezar a construir su teoría de transposición didáctica, ¿ya? Entonces, los didactas en particular reconocen en Michel Verret así como el padre de la transposición didáctica, porque de alguna manera es él quien genera y declara por primera vez esta idea. Entonces, ¿qué es la transposición didáctica? Ya pensemos, tenemos la matemática dura, aquella del saber que conocen los investigadores, ahí están los textos que ustedes trabajan en la universidad, ¿cierto?, con los que estudian,
Ahí podrían reconocer algunos libros en particular, que son los que utilizan habitualmente en álgebra, en cálculo, en geometría, ¿de acuerdo? Ahí está la matemática que nosotros les vamos a llamar el saber sabio, ¿ya? O el saber erudito. Y este saber ya sabemos, por el fracaso que ocurrió en la historia, ¿cierto? Que no podemos llegar y dejarlo en el aula, no podemos bajarlo de esa manera tal cual y entregárselo a los estudiantes para que la aprendan, ¿ya? Entonces, tiene que sufrir una transformación, ¿ya? Entonces, aquí se ven como un par de transformaciones, o sea, del saber sabio al saber enseñar. El saber enseñar es aquel saber que está declarado en los programas de estudio, ¿sí? En lo que está declarando el ministerio, en el currículum, ahí usted mira el saber. Usted dice, ah, bueno, esto es lo que hay que aprender, y ahí te están sugiriendo, están algunas actividades, y en particular están declarados, ¿sí? ¿Qué objeto, las propiedades, todo. ¿De acuerdo? Entonces, el saber enseñar está acá. Pero si tú lo comparas, no es lo mismo que el saber sabio. Si te vas a ese libro de cálculo, por ejemplo, y te vas acá, evidentemente hay una distancia. No es el mismo contenido. Entonces, la idea es que ustedes sepan reconocer esa diferencia, ¿de acuerdo? Y también lo importante es, dentro de lo que plantea Chavalar, es que tú también comprendas esa matemática. Tienes que saber el saber sabio, ¿de acuerdo? Porque si no sabes el saber sabio, ¿cómo vas a hacer esa comparación? No se escribe distinto, no puede ser solamente eso, tiene que ser conceptual esa distancia, ¿ya? Y por último, aquí vemos otro saber, se llama el saber enseñado, y ese es el saber que nosotros estamos visualizando, que es el que propuso, que planificó el profesor para ser estudiante. Y es el que, de alguna manera, lo vamos a reconocer. ¿Dónde? En el aula, ahí en la pizarra, aquí en la guía, algo hizo el profesor, ¿de acuerdo? Y el profesor, ¿qué hace? Mira el saber enseñar, que obviamente es el que le dictamina qué hacer, qué ver, qué trabajar con sus estudiantes. Y él hace las adecuaciones. Él mira como les dije, conoce a sus estudiantes, mira el contenido que tiene que trabajar, lo prepara, ¿cierto? Entonces, ahí está el saber enseñado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 3 saberes declarados aquí en la transposición didáctica: el saber sabio, erudito, saber enseñar, ministerio, ¿cierto? Saber enseñado, que está ahí en el aula. ¿Ya? Ya, y la pregunta para ustedes: ¿ustedes han visto transposición didáctica antes? Sí. Sí, lo vimos. ¿Sí, Eric? Sí. Ya, ok. De hecho, con la profesora anterior lo vimos. Ya hasta nombrábamos los ejemplos. O sea, saber sabio serían los papers de matemáticos con todo el lenguaje matemático. El saber enseñar sería luego de una transposición que pasa por expertos como, por ejemplo, los que hacen el Currículum Nacional de Matemáticas, al libro del profesor. Y el saber enseñado era lo que el profesor entendía luego de analizar el libro del profesor y lo mandaba al aula. Ya, perfecto. Yo iba a decir también que con la profe teníamos un cuarto saber, que era el saber aprendido, que era lo que realmente los estudiantes aprendían. Al menos eso recuerdo. Ya, perfecto. Pero recuerdo que eran 4. Ya. Claro, se supone que cuando uno va revisando y mirando el trabajo que van haciendo diferentes investigadores, van de alguna manera entregando más detalles a partir de esta como secuencia que nosotros tenemos acá en la diapositiva. ¿Ya? Tenemos entonces, a grandes rasgos, si pensamos en el saber erudito, como bien dijo Eric, ¿cierto?
¿Dónde está? ¿Dónde lo observamos? Claro, están en los trabajos, están en los... Bueno, el saber sabio está en los textos, ¿sí? En esos textos que nosotros utilizamos en la universidad para trabajar. Están los papers, como bien dijo Edith, están en las divulgaciones, en las revistas científicas, ahí está el saber, este saber sabio, ¿sí? ¿Qué podemos decir de él, por ejemplo? Que este saber, visto de esta forma, cumple con, o más que cumple, lo reconozco como despersonalizado, destemporalizado y descontextualizado. A diferencia de que cuando nosotros lo veamos en el aula, ahí va a tener, va a ser personalizado, va a tener un contexto, ¿sí? Y va a ser temporal, o sea, va a tener un sentido para los estudiantes en la época que lo estén viendo. ¿Ya? Bien, y claro, y estos elementos evidentemente es un saber reconocido por la comunidad científica que manejan los expertos, ¿sí? Y bueno, pueden estar vinculados, ¿cierto? Y tener otras áreas de interés, ¿ya? Que puedan estar relacionados con la política y la tecnología, ¿ya? Y se encuentran en este tipo de artículos, textos, papers. Cuando vemos el saber, el enseñar, bueno, vamos mirando también estos mismos aspectos, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Quiénes de alguna manera lo declaran? Están en los libros, en los textos, en los programas que declara el ministerio, ¿sí? También uno lo puede visualizar en estos textos que son sugeridos para el docente, para que él trabaje en las clases, texto del docente. Y es un saber que se apuesta, que sirve para presentarlo al estudiante, ¿de acuerdo? Es como una sugerencia, ¿sí? Y bien, obviamente el docente es el que de alguna manera tiene que hacerse cargo, tomar este saber y obviamente hacer una propuesta y hacer esta nueva transposición, que sería cómo manipulo este conocimiento y todo lo que está declarado acá para llevarlo a la sala de clase, ¿ya? Y obviamente el trabajo realizado por el profesor lo visualizamos acá, donde ha sido contextualizado, tiene, bueno, pensemos que cada profesor va a interactuar con este saber y va a diseñar sus clases. Por lo tanto, no va a haber una sola transposición didáctica del saber enseñar al saber enseñado, van a haber múltiples transposiciones, porque cada profesor obviamente lo va a intervenir. Y acá dice, ¿y dónde lo vemos? Obviamente ahí está, en el planteado la guía, planteado en la pizarra, como lo decía recién, en el trabajo que preparó, tal vez también está incluso en la misma planificación que el profesor tuvo que entregar, ¿ya? Para indicar qué iba a hacer con sus estudiantes. Con respecto a esto, nosotros vemos que existe una transposición externa y una transposición interna, ¿ya? Que sería evidentemente esta fase, estas transposiciones que surgieron del saber sabio al saber enseñar, por una parte, que sería la transposición externa, y del saber enseñar al saber enseñado, bueno, esta otra transposición, que está a cargo quién, el profesor, el docente del aula, y como bien dice Edith acá, la transposición externa, quién está a cargo de hacer como adecuación o sugerencia, e intervenciones, por supuesto, en transposición, es una comunidad experta, ¿cierto? Que hace sugerencias, ¿ya? Que tiene también miradas políticas al momento de declarar qué ver,
en los programas de matemática, por decirlo así. Entonces, son expertos matemáticos, didactas seguramente, y están pensando, ¿cierto?, qué elementos matemáticos del saber sabio son buenos, sugeribles, ¿cierto?, que sean aprendidos por la comunidad. Evidentemente pensando en las proyecciones de estas generaciones, cómo las queremos intervenir y cómo queremos y qué herramientas tengan para el futuro. ¿Ya? Con respecto a algunos detalles con respecto a la transposición externa, bueno, ya lo dijimos, que es una transposición que surge del saber sabio al saber enseñar. ¿Cómo se materializan de alguna manera estas transformaciones? Bueno, en los planes y programas, ¿cierto?, de estudio, en este caso de matemática. Y hay un cambio de lenguaje técnico a un lenguaje apto para la difusión. ¿Ya? Algo que no he dicho, que recuerdo ahora, es que cuando uno habla de la transposición didáctica, es esta teoría la elabora Ebert Chavalar, matemático, para la matemática. Él está pensando en objetos matemáticos, ¿de acuerdo? Pero debido al formato, a la forma que tiene esta teoría, ha sido como adaptada también por otras áreas. Entonces, cuando yo dije, bueno, estoy pensando en la matemática, sí, porque tal vez la transposición didáctica también la puedo ver en ciencia, ¿ya? La puedo ver en biología, en física, y cada una de ellas, ellos también pueden tomar sus objetos y hacer sus transposiciones, ¿ya? Y hacer este mismo transposición externa, interna, el saber sabio, el saber enseñar, el saber enseñado, etc. Entonces, nosotros obviamente lo que nos interesa es mirar la matemática, ¿ya? Con respecto a la transposición interna, ya lo decíamos nosotros, los que están a cargo son los docentes, ¿ya? El profesor, cómo yo tomo el saber enseñar, lo transformo para que mi estudiante, pensando en las necesidades de mis estudiantes, por supuesto, en el contexto que tienen, yo hago la propuesta. Existen múltiples transposiciones didácticas en esta etapa porque obviamente cada aula, cada profesor, tiene necesidades distintas, ¿ya? Requerimientos distintos, realidades distintas, y evidentemente tiene que eso de alguna manera incidir en lo que hace el profesor. Entonces, vamos, acá está cómo llega, bueno, los programas están diciendo al profesor qué mirar, qué hacer, de dónde tomar los objetos matemáticos. Y claro, evidentemente también esta creación, esta planificación, esta actividad que yo voy a proponer, van a estar pensadas por un docente que tiene sus creencias, que piensa en sus estudiantes, y pensará en las capacidades de sus estudiantes, estará pensando en sus debilidades, está pensando en su realidad. Entonces, bueno, a partir de eso, él propone, ¿ya? La vigilancia epistemológica es un ingrediente, es un elemento vital, ¿cierto?, en esta teoría, ¿ya? Esto tiene que ver cómo de alguna manera yo, en esta transposición didáctica que se ha realizado, logro detectar que el objeto original, ¿cierto?, al cual yo me estoy refiriendo, ese objeto matemático, logra llegar, ¿cierto?, al aula de tal forma que cumpla con la esencia del objeto original.
pienso cuando dice la brecha o la distancia que existe entre estos objetos, claramente. Veíamos, lo decíamos, es como una premisa para esta teoría, o sea, el saber tiene que ser transformado, ¿sí? Se va a transformar. Entonces, esta distancia que surge en esta transformación, ¿cuánto? ¿Cómo fue? O sea, tengo que ser capaz de darme cuenta de eso. Entonces, si me tengo que dar cuenta de esta distancia, es porque tengo que saber la matemática dura. Tengo que saberlo. Y tengo que saber por qué no la puedo, por qué requiere de esta distancia. ¿Sí? Tal vez en otros momentos la brecha se vaya acortando, dependiendo obviamente el nivel de estudio de los conocimientos de mis estudiantes. Pero si inicialmente me doy cuenta que requiere una transformación y una distancia, una brecha mayor, y si un alumno tiene una necesidad, una pregunta asociada a por qué se está haciendo de tal forma, tú tienes que tener la respuesta. O puedes adecuar una respuesta de tal manera de acercar ese objeto matemático puro con sus propiedades y no perderlo. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Dice, detecta y analiza la brecha existente entre los saberes. ¿Ya? Y bueno, y evidentemente, ¿por qué esa distancia? ¿Ya? Se trata efectivamente del objeto cuya enseñanza se proyecta o será otro objeto. Esto tiene que ver que tal vez en algunos casos en esta transformación y adecuación finalmente perdí de vista el objeto y terminé con algo que no era. Entonces aquí usan la palabra mutilación o banalización. En el fondo estoy como haciendo algo que no es el objeto en sí mismo. ¿Ya? Se puede adoptar una actitud crítica relativa a los modos de saber y sus transformaciones a través de una, bueno, claramente, o sea, yo siempre me lo puedo estar cuestionando, ¿ya? Respecto a esta transformación que yo acabo de hacer o que estoy visualizando que se hizo, puedo siempre usar la duda, ¿cierto? Y tratar de analizar qué pasó con el objeto, ¿ya? No puedo dar por sentado que la transposición cumple, ¿ya? Está bien hecha. Ustedes me pueden decir, muchachos, pensando en esta idea de la vigilancia epistemológica, en el colegio habitualmente nos enseñan cómo transformar un número periódico a su forma fraccionaria. ¿Ustedes me pueden explicar por qué, cómo se hace? ¿Alguien se acuerda cómo se hace una transformación, cómo se transforma un número decimal a su forma fraccionaria? ¿Alguien se acuerda de eso, de ese contenido? Sí, lo que teníamos que hacer era anotar el número completo, Ya. ¿Me puedes dictar? restarlo, eh, sería el 12 Ya, menos 1 ya, partido de 9, ya, y eso quedaría 11 partido de 9. Y esa ya, es la parte fraccionaria del número que está en la pantalla, por lo menos. ya, perfecto. Entonces, si yo lo compruebo con mi calculadora, me da, perfecto, me da exactamente, bueno, puntito suspensivo, obviamente no lo logro ver todo, pero bueno, sí, se cumple, ¿cierto? Eso es lo que nosotros enseñamos en el colegio. Y si un alumno te pregunta, ¿y por qué se divide por 9, profesor? ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Por qué estoy Bueno, dividiendo por 9 o 8 y no por 8? ¿Por qué tengo que dividir por 9?
Entonces, la transposición didáctica es eso. Yo tengo que saber por qué existe esa fórmula. ¿Por qué es así? Porque es como una técnica en el fondo. Ah, no, tome el número, tome la parte periódica, o sea, tome solamente uno de los dos, pero mecánico total. Y la vigilancia epistemológica a mí me pide que yo sepa la matemática, sea capaz de mirar allá, porque de alguna manera esa técnica que estoy utilizando cumple. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué cumple esa fórmula? ¿O esa técnica está funcionando? ¿Alguien? No, profe, yo no sé. A mí igual parece que al igual que el Víctor me lo enseñaron así, pero no tengo idea por qué es por 9. Incluso recuerdo que si es semiperiódico es como son más 9 abajo, dependiendo como de la cantidad periódica que se tenga, como de esa relación. Ya. ¿Y de los 20 estudiantes, no, 19 estudiantes, hay alguien que sepa? A mí o sea, una vez me lo trataron de explicar igual de una cierta forma para poder entenderlo, pero no, como que no me quedó claro, profe, igual, de por qué se ponía un 9 y no otro número. Creo que yo me sabía la teoría matemática, pero Ah, no qué estoy bueno. muy seguro. A ver. Voy a ocupar el lapicito. Sí, por favor. Ya, teníamos que tener un 10x, que este 10x podía ser, por ejemplo, 2,2 periódicos. Y también teníamos un x que era igual a 0,2 periódicos. Porque si uno divide el número de arriba, iba a ser, en 10, iba a ser igual a este de acá abajo. Entonces, al restarlos, el 9x iba a ser nuestro 2 periódico. Y... No, No, me equivoqué, verdad. Me equivoqué al final, El 9x iba a ser igual a 2. Perdón, ahí sí. Entonces teníamos que nuestro x iba a ser igual a 2 partido en 9. Ahí está. Entonces ahí está que el 2 periódico va a ser 2 partido en 9. ya. ¿Y tú sabes cuándo estos números se pueden restar realmente? Porque nadie nos ha enseñado así como al infinito, usar números y restarlos de esa forma así, porque claro, eso yo creo que está mucho más acercado y mucho más, ¿cómo se llama? Este recurso yo creo que es más entendible para el estudiante que hacer esa fórmula así como tan mecánica, ¿sí? Una pluma. Claro, aquí alguien decía, por ejemplo, esto es igual a 12 menos 1 partido por 9, o sea, 11 partido por 9. ¿Sí? Esto es un procedimiento completamente mecánico, ¿ya? Memorístico. Y si el profesor no es capaz de decir por qué, chuta, estamos aprendiendo algo por aprenderlo, pero no tendría mucho sentido. En cambio, lo que planteó acá el compañero, claramente hay elementos que yo estoy manipulando. O sea, a partir de este número, seguramente
creo que allá. Después, Sí, entonces me el equivoqué, se número, partía primero por el X. sí, eso estaba mirando, pero en el fondo tu número era 20 partido por 90. Supone que ese es el número al que tendrían que haber llegado los... No, mentira. No, todos partidos no. Que tú cambiaste el número, ya no es el mismo de acá, ya. Ah, no, Exacto. no, no. Estaba Sí, sí, tomando sí. para el 2 periódico, porque nos preguntó por el 2 periódico, creo. Entonces está el 2 periódico. Ya, entonces si el 2 periódico sería este número más 1, tendríamos este de acá, ¿sí? Esto sería, según Eric, 1 más 2 novenos. Porque este Sí. es el periódico y este es el 1. Ya, perfecto. Sí, súper. Sí, supone que esta técnica que utilizó él se cumple y es válida cuando uno piensa en series, ¿ya? Esta es una serie. Lo que tenemos acá es una serie y las series son convergentes, ¿de acuerdo? Cuando las series son convergentes, es posible restar. Si las series no son convergentes, no es posible restar, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener como en cuenta. Y en particular, si uno dice, si uno piensa en lo que es la vigilancia epistemológica, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar todo esto. Y en particular tendríamos que manejar, voy a abrir una hoja más. Ya, tendríamos que pensar en esto. Por ejemplo, tenemos el 1,2222, ¿cierto? Alguien puede pensar en esto. 1 más 0,2 más 0,02 más 0,02 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso. Y esto lo podemos recrear así como un i a partir del 1, donde el 2 multiplicando al 10 elevado a la menos i. ¿Sí? Entonces nosotros queremos hacer este cálculo, el de acá. ¿Cuánto es esto? ¿Sí? Y se supone que cuando nosotros vemos series, esta es una serie geométrica, cuando nosotros vemos series, nosotros tenemos fórmulas que nos permiten calcular este resultado, ¿ya? Pero este resultado va a existir siempre y cuando la serie, cuando yo la analice, converja, ¿ya? Si es convergente, entonces voy a poder llegar al resultado y ese resultado evidentemente va a ser un número y lo voy a poder manipular y sumarle el 1, ¿de acuerdo? Y la idea es que ustedes igual revisen esta materia, ¿sí? O la tienen que ver en cálculo seguramente, no sé en qué cálculos están ya, pero se supone que esta materia tienen que, esta da cuenta, este es el saber sabio. Entonces, en esta vigilancia epistemológica, yo tengo que saberla, tengo que ver cómo llegó, cómo se está planteando en el aula, cómo aparece en el texto de estudio, ¿cierto? Seguramente va a aparecer la formulita que toma el número entero, réstale la parte, toma el número completo, réstale la parte entera, va a aparecer eso. Pero yo tengo que saber todo esto, ¿ya? Porque el alumno me va a preguntar, ¿por qué 9? Y tal vez yo no le pueda ir a explicar con series, porque obviamente él todavía no tiene, no va a entender lo que tú le vas a explicar. Pero sí sería bueno, tal vez esa aproximación intermedia que hizo Eric, ¿cierto? Pero obviamente tú como profesor tienes que saber que para poder restar, esos dos términos que tienen infinitos elementos, es porque reconoces que existe una convergencia en cada una de ellas. Si convergen cada una de ellas, entonces la puedes restar. Pero tienes que saberlo. Entonces, de eso da cuenta la vigilancia epistemológica. Entonces yo digo, pucha, yo voy a hacer esta actividad con mi estudiante, reconozco esta distancia, ¿de acuerdo? Reconozco la distancia que existe entre este saber sabio y este saber enseñar, y yo digo,
mis alumnos van a ser capaces de entender ese procedimiento que hizo el Erich. Entonces yo prefiero, así yo voy a plantear este trabajo, ¿ya? Esta actividad con mis estudiantes. Puede ser que en algún momento el Erich diga, pero chicos, saben que existe una fórmula más breve, más rápida que ustedes puedan utilizar para encontrar esta forma fraccionaria de este número decimal. Pero ya lo dice cuando han comprendido lo otro, ¿sí? Porque si me quedo solamente enseñándoles la formulita, eso podría ser para nosotros algo así como un desplazamiento metacognitivo, donde estoy enseñando algo y me quedé haciendo esto, pero nunca vi el contenido, nunca vi lo que significa ese desplazamiento. Entonces hay un montón de reglas que uno termina enseñando en el colegio, o no lo hacemos nosotros, pero se observan como esas reglas medias mnemotécnicas también, que solamente dan cuenta de algo memorístico, pero no de una comprensión. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Y en el caso de haber casos particulares, así como ejercicios que efectivamente no podáis demostrarlo de una forma. Ahí supone que nosotros vemos que en esta transposición, o sea, el objeto matemático, cuando llegó al saber enseñar, ¿de acuerdo? Cuando llegó al saber enseñar, ya viene como adecuado, ¿sí? La comunidad de científicos ya de alguna manera la manipuló y la dejó para hacer, como saber, que pueda ser comprendido al ser divulgado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces ya viene, ya no es que algo sea tan abstracto, porque eso tan abstracto seguramente la comunidad científica ya lo descartó y no está en el currículum. Estoy pensando en el currículum del colegio, ¿cierto? Estoy pensando en los planes y programas que vemos en el liceo. Claro. ¿Sí? Claramente pueden haber cosas muy abstractas. Por ejemplo, Galois, Evaristo Galois demuestra por qué ecuaciones de quinto grado no pueden ser resueltas. No puede haber una fórmula que permita resolver ecuaciones de quinto grado, así para una fórmula genérica. Hay ecuaciones de quinto grado que tú las puedes descomponer y que cumplen con cierta simetría y tú las puedes factorizar y si ya las factorizaste ya puedes encontrar las raíces de esa ecuación. Pero una fórmula general, no. Evaristo Galois cuando lo propuso y hablaba de teoría de grupo y nadie comprendía nada. Entonces, claramente eso no se va a ver en el colegio, ¿sí? Es algo, decían que era como una matemática que estaba cerrada bajo 7 llaves. La verdad es que él lo propuso, murió y después con el tiempo fue considerada y es súper válida. Pero hizo una conexión entre de grupo, ecuaciones, como que antes en esa época no se hacían estas relaciones, estas conexiones, y él pudo demostrar eso. Pero claramente el contenido que llega al aula o a los planes y programas ya ya sufrieron una transformación importante. Es lo que puedo decir. Entonces, fíjense que incluso en los programas ya están algunas sugerencias para nosotros, para los profesores. Pero esas sugerencias tú las tienes que, no las puedes tomar así sin mirarlas y bajarlas al aula, tienes que mirarlas antes, tienes que revisarlas, tienes que ver que cumplan con, no sé, con elementos que tú crees que son necesarios para tus estudiantes.
tú las puedes modificar o las puedes cambiar completamente, pero ya hay un trabajo facilitado para el profesor. Ahora, la otra tarea, el saber enseñado, la transposición interna, esa es importante, ¿de acuerdo? Porque si tú entras a todas las salas de los profesores que están trabajando un tema, todos van a ser distintos. Van a haber variaciones completamente distintas. Va a depender qué están pensando y cómo piensan los profesores, cómo sus estudiantes aprenden y qué es necesario para que aprendan. Entonces, si tú le dices, hoy vamos a hacer esta guía con todos estos ejercicios, son todos iguales, claro, los chicos se pueden, al principio, al quinto ejercicio hecho, ya los otros son todos iguales, ya nada, podría haber sido una actividad distinta, donde el alumno, por ejemplo, estilo teoría de situaciones, que fue la que vimos anteriormente, donde el alumno se sienta como constructor de su saber, reconociendo propiedades. Entonces, bueno, el saber enseñado es, ustedes son los que están a cargo, o estarán a cargo en su momento. Mire, aquí está lo que planteaba el compañero, ¿cierto? Que nosotros en algunos trabajos, investigaciones, empiezan a aportar estas nuevas investigaciones y pueden generarse nuevas ramas, ¿cierto? De lo que, y que se le van agregando a lo que declaró Chevalar. Entonces tenemos este saber erudito, saber sabio. Aquí vemos 4 saberes en el fondo. El saber sabio, el saber enseñar, el saber enseñado, y ahora vemos este saber del alumno. ¿De acuerdo? Que justamente uno dónde lo va a ir a reconocer, si uno piensa tal vez en estos esquemas que veíamos acá, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Así. Entonces, este saber del alumno, ¿cómo sería? ¿De acuerdo? ¿Dónde lo podemos observar? ¿Quién lo genera? Claramente, evidentemente, es el estudiante, ¿sí? Son las anotaciones que seguramente, los comentarios que él va haciendo en su propio cuaderno, es la intervención que hizo sobre la misma guía que le dio el profesor. Ahí está ese saber escolar. Es lo que quedó plasmado en el cuaderno del alumno en forma definitiva. ¿Sí? Entonces, vemos acá, por ejemplo, si pudiésemos pensar en fase, aquí hablan actos, ¿cierto? ¿Quiénes son los protagonistas de cada parte de esta transformación? Tenemos inicialmente el científico, ¿de acuerdo? El creador, Galois, en este caso, por decir algún personaje, ¿ya? Después viene la selección política de los conocimientos científicos. Obviamente ahí está la comunidad asesora, especialista del tema, ¿cierto? Que mira, pues está mirando los programas de otros países, está viendo las propuestas, está sumergido también mirando las nuevas tecnologías, las creaciones, las investigaciones, están viendo todo eso. Y esa comunidad de científicos finalmente propone al ministerio que esto es lo que se tiene que ver. Y a su vez, por otro lado, hay otra entidad en paralelo que contrata el ministerio para que creen los textos escolares. ¿Sí? Suponen que se licitan, hay un concurso, diferentes editoriales empiezan a trabajar con los nuevos contenidos, ¿cierto? O si son los mismos contenidos, bueno, obviamente refrescan, hacen cambios, las imágenes, otras ideas, ¿cierto? Y obviamente tienen que cumplir con cada elemento que declaró los programas. ¿Ya? Después, ¿qué otros protagonistas vemos? Bueno, el profesor cuando tiene que hacerse cargo de, usted está a cargo del primero medio, mire, aquí están los programas, todos los años, chicos, todos los años,
a ti van y te dicen, tienes que hacer una planificación, tienes que, bueno, es una de las planificaciones, pero es una como general, donde tú tienes que de alguna manera hacerte cargo, como un compromiso de hoy tienes que mirar los programas, tienes que mirar lo que está declarado ahí, ver qué vas a hacer, cuántas horas vas a dedicar a tal contenido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces el profesor se involucra, ¿de acuerdo? El profesor se hace cargo de esta misión, que es tomar los programas y asumir que tiene que ver esos contenidos y cumplir esos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Bueno, de enseñanza-aprendizaje. Y luego, ¿cierto? Estoy pensando en la planificación del profesor, donde evidentemente él hace sus aportes para finalmente que el protagonista sea el alumno, el estudiante, trabajando. El estudiante haciéndose cargo de su proceso de aprendizaje, haciendo las actividades que hizo el profesor, escribiendo su cuaderno, resolviendo guías, haciendo actividades. Bueno, el estudiante ahí es el protagonista. Entonces, aquí hay como una secuencia de diferentes actores a partir de esta idea de transposición didáctica. Aquí es como un esquema más bien de lo que acabo de decir. Más o menos recrea estos 5 actos. Podríamos pensar en estos nombres como sí, este salto de acá que era como el nuevo que no se había dicho antes, que era como diferenciar el tema de los programas por un lado, lo que declara esta comunidad científica y propone al ministerio, el ministerio lo asume, ¿cierto? Para luego esta creación de textos escolares, o la elaboración de los textos escolares. ¿Sí? Entonces, más bien eso es como un esquema de lo que se planteó en el punto anterior. Hasta ahí, más bien a grandes rasgos, respecto a lo que es esta transposición didáctica. ¿Sí? No sé si alguien tiene algo que comentar. Estas son algunas ideas que saqué del libro, bueno, del trabajo del saber enseñar al saber enseñado de Yves Chabalar, ¿de acuerdo? Que va a ser como, si me preguntan qué vamos a leer, bueno, vamos a leer un extracto que serían como los 5 primeros capítulos de ese libro, ¿ya? Pero aquí tengo algunos extractos que están ahí, ¿ya? Dice, bueno, la declaración obviamente dice un contenido del saber sabio que haya sido designado como saber enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a ser lo apto para tomar lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que un objeto de saber enseñar hace para transformarlo en un objeto de enseñanza se llama transposición didáctica. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Y la pregunta que nos vamos a hacer siempre es la distancia. Esa distancia que existe entre el saber sabio y el saber enseñado. Ahí está como nuestro foco, ya es como lo que recreé hace un rato con respecto a la idea de este ejercicio de transformar un número
decimada la fracción, ¿de acuerdo? Entonces, sería bueno, yo creo que es como una, si estoy pensando en tareas o algo así, me gustaría que al siguiente bloque ustedes pudieran hacer como el ejercicio, ¿de acuerdo? Y la idea es que lo muestren acá, es justamente ir o recordar, ¿cierto? Algunas de las cosas que uno ha aprendido en el colegio, que tengan como estas características, que finalmente uno como las aprende con un procedimiento más bien abreviado, sin mucho fondo, sin mucho entender por qué se hace, y que ustedes puedan ir a presentarme por qué, por qué se hace de esa forma. ¿Ya? Entonces, creo que vamos a parar, pero vamos a parar unos minutos, o sea, a los 15 minutos vamos a hacer un recreo a partir de ahora. Y a la vuelta voy a plantear esta tarea más o menos como lo acabo de decir ahora. Me interesa que ustedes tomen una actividad o una técnica que esté establecida en el colegio y que puedan hacer como esta distancia, ¿ya? Del saber enseñado y mirar el saber sabio y explicar por qué se hace de esa forma, ¿ya? Y lo vamos a trabajar en grupo. Es sin nota, pero sí me interesa que cuando vuelvan, vamos a armar estos grupos así como que me permite el Zoom y la idea es que después de un rato lo expongan a los compañeros, ¿ya? Bueno, profe. Ya, pues entonces nos vemos en 15 minutos más, ¿les parece? Bueno, Ya, vuelven a entrar, voy a cerrar esta actividad y la voy a volver a abrir más ratito, ¿ya? ya, ok. Ya, ok, nos vemos entonces. Nos vemos.